Iglesia, buenas noches. Dios les bendiga grandemente en esta hora. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Bueno, entonces atentos el oído, ¿listo? No me mire a mí, mire a Dios. Amén. Mire, por favor, conmigo. Tengo un juego de mesa donde a través de una serie de pruebas, evidencias, uno encuentra el asesino de alguien. Es un juego ahí de mesa, se llama Clue. Y ese juego, a través de pruebas, evidencias, usted descubre un asesino. Pues yo quiero hoy hablarle acerca del asesino de milagros. Usted dirá, uy, hermano, qué predica nombre tan sangriento. Pero no, porque hay un asesino que mata a los milagros. Y hoy quiero que la iglesia lo identifique para que contrarreste a este enemigo y pueda ganar esta carrera de la fe. ¿Cómo llama la prédica de hoy? Asesino de milagros. Y para esto quiero que usted y yo recorramos los últimos versículos del capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Segunda de Reyes. Porque en este libro hay una historia fascinante del cual he sacado la prédica y el mensaje de hoy. Porque, querido hermano, quiero decirle y afirmarle en su corazón algo importante, y es que la fe es la base y el sustento ¿de qué? Del evangelio. Nuestra fe radica en que Cristo murió por nosotros y que por gracia somos salvos, y que la palabra de Dios es la norma de fe y de conducta intachable, es la voz de Dios en la tierra. Todos sabemos que sin fe es que imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible alcanzar las promesas que Dios ha preparado para nosotros. Estamos hablando en este mes de ir más profundo ¿en qué? Más profundo en la fe. Y la idea es que usted prédica tras prédica su fe sea aumentada. Porque ¿cómo aumenta la fe? ¿A través de qué? Muy bien, amor, a través del oír, y el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha la Biblia, lee la Biblia, escucha prédicas, su fe va ¿qué? En aumento. ¿Listo? Estamos ahí. Vamos a mirar el primer punto de esta prédica. Se llama tiempo de crisis. Tiempo de crisis. Capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo 24 y versículo 25. Capítulo 6, versículos 24 y 25 del libro de Segunda de Reyes. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, tiempo después, el rey de Harán reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad, y estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata, y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Primer punto de la prédica: tiempo de crisis. Y quiero entrar con este punto. ¿Por qué? Porque quiero entrarlos en contexto de lo que hace el asesino de milagros. Y es que aquí hay un enemigo del pueblo de Israel, de Samaria. ¿Cómo se llamaba? El rey de Harán. ¿Qué hizo? Sitió la ciudad, de tal manera que nadie de la ciudad de Samaria podía salir a trabajar y a devengar un salario. Por tal motivo fue tanta la crisis económica que hubo gran hambre en esta ciudad. Tanto que 80 piezas de plata valía ¿qué? La cabeza de un burro. Yo no sé qué se podría preparar con 300 mililitros de estiércol de paloma, pero a ese nivel de desespero tenía la gente que que comprar para poder comer. Me puse a investigar, y más o menos en el tiempo de hoy, una pieza de plata equivale a $2.
Es decir, si un dólar vale 4.500 hoy en día, es un aproximado, ¿no? Valdría la cabeza de ganado de burro, perdón, $160. Multiplíquelo por 4.500. Si el dólar está todavía eso, no sé cómo está todavía el dólar. Vale 720.000 una cabeza de ganado, perdón, de burro. Y 45.300 mililitros de popó de estiércol de paloma. ¿Por qué? Porque había un tiempo de ¿qué? De crisis. Quiero decirle, amado hermano, que los cristianos, los hijos de Dios, no somos inmunes a los tiempos de crisis. Los cristianos, al igual que toda persona que camina bajo la tierra, está propenso a tener tiempos de prueba, tiempos difíciles. La palabra de Dios dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará ¿quién? El Señor. Así que no tome por sorpresa su tiempo de crisis. Yo hace más o menos un mesecito, o no, desde que empezó este mes, he tenido un tiempo de crisis. Hace una semana estuve muy, digamos, tocado por algo, y era un tiempo de crisis, un tiempo donde pues no encontraba la salida. ¿Por qué? Porque no somos inmunes. Dice el Señor Jesucristo, dijo que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Listo? No, que no lo coja por sorpresa su tiempo de crisis. En unos versículos más adelante de este capítulo encontramos que una mujer se puso de acuerdo con otra y cocinaron el bebé de una, el niño de una, y se lo comieron. Y cuando la otra le dijo, bueno, ya me comí, nos comimos su hijo, ahora comamos el otro, dijo, no, ¿qué tal? Usted se dejó, ¿me hago entender? Y esta mujer desesperada, ¿por qué? Porque en tiempos de crisis se toman decisiones equívocas, medidas desesperadas, comerse un hijo cocinado. Terrible, ¿cierto? El hambre es terrible. Pero ¿a qué quiero yo llegar? Que en tiempos de crisis, si tú no tienes la fe cimentada en un Dios proveedor, vas a tomar decisiones equívocas, medidas desesperadas que lo llevarán a que su crisis se amplíe. El pastor dijo algo el domingo muy hermoso y dijo: tu tiempo de prueba, ¿qué es? Es un evento para promocionarte. Si tú y yo pasamos el tiempo de prueba, seremos ¿qué? Provisionados, promocionados. Pero ¿qué tenemos que tener en tiempo de prueba? Una fe inquebrantable. Una fe que te lleve a adorar aún con hambre. Una fe que te lleve a adorar aún en tiempo de enfermedad. Una fe que te lleve a adorar y a servir aún con un diagnóstico médico contrario. Una fe que te lleve a adorar aún cuando no hay por qué adorar supuestamente. Pero en tu tiempo de prueba, cuando tú miras el corazón de Dios y no su mano, puedes adorarlo aunque no tengas que comer. Pero ¿qué necesitamos? Una fe inquebrantable. Necesitamos una fe inquebrantable. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 1 y versículo 2 para entrar a mi segundo punto. Primer punto, tiempo ¿de qué? De crisis. Que no te tome por sorpresa. Nosotros también pasamos por momentos de crisis. ¿Listo? Pero en tiempo de crisis siempre habrá una promesa de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que mire conmigo capítulo 7, el versículo 1 y 2. Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. La Reina Valera dice: escucha la palabra de Jehová. Una palabra de fe, una palabra de Dios, una promesa de Dios, una palabra de esperanza. Pero mire cómo respondió el mensajero del rey, que en la Reina Valera dice el príncipe, que hablaba al oído del rey. Mire lo que dice. El funcionario del rey que atendía al rey, le dijo al hombre de Dios:
esto sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Si no, de los cielos, sí. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. En la Reina Valera dice: y el príncipe del rey le dijo a Eliseo: eso es imposible. Así Dios abra las ventanas de los cielos, es imposible. En la Nueva Versión Internacional, ¿sabe qué dice? Sí, no me diga. Dice la Reina Valera en la versión internacional: sí, no me diga. ¿Por qué? Porque Eliseo le dio una palabra de fe. ¿Le ha pasado en su tiempo de crisis que alguien le habla de fe y usted dice: sí, claro, como no es usted, como no es el que está pasando por esta necesidad? Claro, usted como tiene con qué andar, en carro. Claro, usted como tiene mercado en su casa. Claro, como usted, su mujer no es como la mía. Claro, como, ¿me hago entender? ¿Por qué? Porque en tiempo de crisis, ¿qué es afectado? La fe. En tiempo de crisis, la fe es afectada. Y Eliseo le dijo: por cuanto has dudado, por cuanto no has creído a la palabra de Dios, verás, mas no comerás. Hermano, en tiempo de crisis Dios siempre tiene una salida. Dígame. En tiempo de crisis Dios siempre tiene una palabra a tu favor. En tiempo de crisis Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarte, porque en ningún tiempo de crisis Dios te va a abandonar, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días, días grises y días de sol. Dios va a estar contigo en tiempo de enfermedad y en tiempo de salud, en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Dios siempre estará con nosotros. Diga amén. Aún en tiempos de muerte, aunque ande por el valle de sombra de muerte, Jehová es mi pastor. Es decir, Él no es indiferente a tu tiempo de crisis. A Él no lo coge por sorpresa tu tiempo de crisis. Él sabe por qué estás pasando y Él te va a ayudar en esos tiempos de crisis. Dígame. Entonces, ¿ya descubrieron cuál es el asesino de milagros? Aquí lo vimos en este versículo. ¿Cuál? ¿Cómo llama eso? Incredulidad. La duda es el asesino de milagros, porque este hombre dijo: eso es imposible aunque Dios abra los cielos. Es imposible. Pues hermano, para el que cree todo le es posible, para el que no cree nada le es posible, porque la duda es un asesino de milagros, es un abortivo de sueños. La duda me impide ver a Dios aún en medio de la prueba. Cuando yo tengo duda, la incredulidad hace ver el problema gigante, como Goliat. Cuando tú tienes duda, no puedes ver a Dios obrando con poder y gloria. No lo puedes ver. ¿Por qué? Porque la duda te ciega. Cuando tú tienes duda, no andas por fe, sino andas por vista, por lo que percibes, por lo que ves. Cuando tú tienes duda, crees más a la realidad del momento que a la verdad de Dios. Porque la duda, amigo y hermano, te hace que tus sueños, tus deseos, las promesas no sean alcanzadas. Vea conmigo Mateo capítulo 13 versículos 56 y versículo 58. Mateo 13, 56 al 58. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Los fariseos están hablando de Jesús. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente
un poco de milagros allí debido a la incredulidad de ellos. El asesino de milagros impidió que la gente viera milagros. El poder de Jesús no estaba limitado. Él es todopoderoso. Pero la incredulidad impidió que en este pueblo se hicieran muchos milagros. ¿Hicieron cómo? Pocos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad. ¿Y por qué la gente a veces no cree? Porque la gente siempre está señalando. La gente primero quiere investigar de dónde proviene, de su origen, su etiqueta. ¿No era este el hijo de José y María, de un carpintero? ¿Podrá salir algo bueno de Belén? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Aquí no están sus hermanas. ¿De dónde sabe él todo esto? Lo prejuzgaron. Cuando la gente solamente tiene información de Jesús, menos comunión, hermano, su incredulidad es más grande. Hay gente que tiene de Jesús información, mas no tiene comunión. Y cuando no hay comunión, la fe es mínima, la fe es nula. La incredulidad es bastante cuando vienen tiempos de prueba. Esta gente juzgó a Jesús, señaló a Jesús por de dónde venía. Cuando tú miras al hombre de Dios y al varón de Dios, lo miras más de dónde viene su origen antes que la unción que posee, tu fe no crece, tu duda es mayor y el problema se va a ver gigante. Tú vas a ver el problema más grande que Dios. No sé cuántos vieron el Twitter del pastor Alex hoy, pero el pastor Alex colocó algo parecido. Tu problema no es más grande que Dios. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu tiempo de crisis. Dios es más grande que tu tiempo de escasez. Dios sigue siendo Dios a pesar de los días grises. Dios sigue siendo Dios a pesar de que a la cena esté escaseando la harina. Dios sigue siendo Dios. La duda nos impide ver a Dios obrar en todo su poder. ¿Descubrimos el asesino de milagros? En alguna parte de la Biblia los discípulos dijeron a Jesús: Señor, ayúdanos ¿en qué? En nuestra incredulidad. Porque la incredulidad hace parte de nuestra naturaleza. Pero nosotros, cuando ese pensamiento negativo, ese pensamiento de duda, ese que le dicen, mire, Dios va a hacer algo, mire, la palabra de Dios dice, y usted dice, sí, cómo no, para creerle. Cuando vengan esos momentos, usted lleve pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a la palabra de Dios, y diga sí. Para el que cree, todo le es posible. Yo sé que mi Redentor vive y veré mi milagro hecho en el nombre de Jesús. Aunque tu realidad te grite. Bartimeo el ciego decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos de Jesús le decían: cállese, haga silencio. Bartimeo, ¿qué hacía? Gritaba más fuerte. Aunque la realidad grite fuerte en tu vida, tú grítale más fuerte: mi Dios es poderoso, no ha perdido batallas, Él sigue siendo Dios. Mi Padre es Dios proveedor, Jehová Jireh. Amén. Aunque la crisis te haga ver a un Dios chiquito, tú siempre velo grande como Él es, majestuoso, poderoso, lleno de poder, con recursos ilimitados y puestos a tu favor. Número 3. Dios está trabajando, amén. Dios está trabajando. Capítulo 7, versículo 3 al 8. Recuerde que estamos en Segunda de Reyes. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaron unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay allá en la ciudad, moriremos de hambre también. Si regresamos, así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo.
Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie. Vean esto y resáltenlo en la palabra. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de gran ejército que se acercaban. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa y comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. ¿Pueden ver en estos versículos el poder de su Dios? El poder de nuestro Dios. En tiempo de crisis, Jehová es varón de guerra y va peleando por ti. En tiempo de crisis, Jehová pelea tus batallas. Él es varón de guerra. Y un grito extraorbitante, gente de a caballo. Los arameos decían: viene un ejército muy grande. Y no había nadie. Era Dios mismo haciendo entrar en pánico a esta gente para que huyeran. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo tiene que huir de tu casa, de tu familia, de tu ministerio, de tu iglesia, de tu ministerio. Huye el enemigo. Jehová es varón de guerra. Impresionante Dios, cómo tiene los recursos del cielo ilimitados para ti. Los estaba gestionando. Mientras aquí había hambre, el cielo estaba trabajando. Mientras aquí en Samaria había hambre, el Rey de Gloria estaba gestionando milagros para su pueblo. Mientras están en tiempo de crisis, Dios está de tu lado, peleando, gestionando milagros a tu favor. Los cielos abiertos. Mire, lo que un príncipe no creyó, un leproso lo disfrutó. Lo que un príncipe no creyó a la palabra del Señor, un leproso lo disfrutó. El leproso, el que era marginado, el que no tenía por qué estar allí, ese leproso disfrutó de todo el tesoro del arameo. ¿Por qué? Porque el príncipe dudó, pero este tenía más fe, porque dijo: vamos a ver qué pasa. Vamos, si entramos y nos matan, pues igual vamos a morir aquí de hambre en esta tierra de Samaria. Vámonos. Creyeron. Hay gente que vive en derrota porque no tiene fe. Hay gente que vive vidas que no quiere vivir por falta de fe. Porque cuando viene el tiempo de crisis, no tienen una palabra a donde aferrarse, una promesa a qué aferrarse. Y cuando no hay a qué aferrarnos, es como cuando usted está en el mar, se está ahogando y no tiene un salvavidas. Pero si tú tienes una promesa, una palabra de Dios en tiempo de crisis, te aferras y sales al otro lado. Mire el versículo 9 de esta parte. Dice: finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Escuche esto y resáltelo. Hoy es un día de buenas noticias. ¿Cuánto lo creen? En su tiempo de crisis hay buenas noticias. Dios sigue siendo Dios. En su tiempo de crisis, dicen los leprosos: hoy es día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta mañana, seguro nos ocurrirá alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contemos a la gente. El Hijo de Dios, usted y yo, en tiempo de crisis, ¿qué debemos ser? Portadores de buenas noticias. Tenemos muchas noticias malas todos los días.
bombardeando nuestra mente. Tú no seas parte de esa gente. Tú sé parte de la gente que habla el lenguaje del reino, el lenguaje de fe. ¿Cómo está, hermano? Mal. Porque el gobierno es no sé qué, porque no sé qué, porque la ministra, porque el ministro, porque el hambre, porque la inflación, porque... Y usted dice, sí, es que este gobierno, uy, pero es que por culpa... ¿Me hago entender? Cuando tú hablas en tiempo de crisis, negativismo, duda, incredulidad, hermano, tu proceso va a ser mucho más largo. Pero este leproso dijo, hoy es día de buenas noticias. Le tengo una buena noticia. Cristo está vivo. Él no está muerto. Él no es un pedazo de palo. Él está reinando con el Padre. Y Él es tu papá. Debemos ser portadores de buenas noticias en tiempo de crisis. La gente está hoy en crisis y tú y yo debemos ser portadores de buenas noticias. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Que no se pierda la esperanza. Amén. Y número 4, promesa cumplida. Capítulo 7, versículo 16 y 17. Promesa cumplida. Capítulo 17, 16 al 17. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor lo había prometido. Le tengo una buena noticia. Si Dios lo dice y yo lo creo, hecho está. Le tengo una buena noticia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios ha desatado sobre tu vida una palabra, créela, recíbela, porque Dios no miente y a su tiempo lo va a cumplir. Él le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que no haya hecho en ti lo que te he prometido. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Cuál es la promesa? Aférrate a esa promesa. Sé que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. ¿Por cuánto? En ese tiempo, 9,000 pesos. Recuerde que una pieza de plata equivale hoy en día aproximadamente a $2. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta. Pero cuando salió la gente corriendo, lo atropellaron, lo pisotearon y el hombre murió. Porque la palabra de Dios se cumplió. Lo verás, mas no lo comerás. ¿Por qué? Por tu duda. Lo verás, mas no disfrutarás. ¿Por qué? Por la duda. ¿Tú ves gente bendecida? Sí, y muchos. ¿Y sabe qué hacemos muchos? Pero ¿por qué este sí y yo no? ¿Sabe por qué? Porque la fe de él te faltó a ti. Hay gente que disfruta tus bendiciones porque tú y yo nos falta la fe. Desarrollar y ejercitar una fe en tiempo de crisis. Promesa cumplida. Dios ha prometido y Dios va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Conclusión. Mire el versículo 18. Mire el versículo 18. Oye, pero qué rápido. Versículo 18. El hombre de Dios había dicho al rey: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. ¿Cuándo dijo? Mañana. ¿Mañana qué es? Un tiempo. Mañana es un tiempo. Yo no sé cuántos van a creer esta palabra, pero mañana tu vida puede cambiar. Mañana tu tiempo de crisis puede terminar. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra de Dios. Esto significa un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero aquí dice mañana. ¿Sabes por qué?
porque tu tiempo de prueba tiene fecha de vencimiento y tu tiempo de crisis tiene fecha de caducidad. Esto va a terminar sí o sí. Tu prueba va a terminar sí o sí. El tiempo de crisis no es eterno. Dios ha colocado una fecha límite para que termine. En 24 horas todo cambió en una ciudad que vivió mucho tiempo con hambre, sitiada. ¿Sabes por qué? Porque había uno que peleaba por esa ciudad. Y el mismo Dios que libertó a Samaria en 24 horas está en este lugar. Y ese mismo Dios que libertó a Samaria y que le dio de comer, ese mismo Dios es tu Padre Celestial. Y sus recursos son ilimitados y están a tu favor. Dijo el salmista: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eres descendiente del Rey de Reyes y no mendigarás más. Hoy es día de creerle a la palabra que Dios ha hablado. Hoy es día de reprender la duda y la incredulidad. Hoy es día de acrecentar tu fe. Hoy es día de seguir creyendo, aunque todo parezca imposible. Créeme que para Dios es posible. Él le dijo a sus discípulos en medio de una tormenta: pasaremos al otro lado. Tú vas a pasar al otro lado, porque el Rey de Reyes va en tu barca. En tu tiempo de crisis, en tu tiempo de tormenta, Jesús de Nazaret va en tu barca. Pasaremos al otro lado. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 39 y 40, dice algo impresionante. Y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. La hija de Jairo sí estaba muerta, pero el que no anda por vista la ve viva. Si tú no andas por vista, sino andas por fe, vas a ver esa niña viva aunque esté muerta. Si tú andas por fe y no por vista, vas a ver tu milagro sí o sí realizado.